vamos a tratar de traducir lo que más podamos de qué fue lo que se hizo, qué es lo que se pretende, para comprenderlo un poco más en estos minutos aquí en la radio. Por esa razón está con nosotros don Roger Porras, que es presidente de la Asociación de Operadoras de Pensiones. Don Roger, ¿cómo me le va? Muy buenos días, tengan ustedes, muy buenos días, Henry, y a todos los que están ahí. La verdad es que para mí es un gusto estar conversando un ratito con ustedes sobre este tema. Primero que todo, don Roger, y así con plasticina, con plasticina, con por dibujito favor. De colores. Cuando uno habla de fondos generacionales y lo que se pretendía hacer a partir del comenzando abril, ¿qué era y qué es lo que se suspende por un año más? Los fondos generacionales se basan en un principio, y para ponerlo en sencillo, que es el siguiente. Se asocian al ciclo de la vida. El ciclo de nuestra vida, en el ciclo de nuestra vida, y nosotros nacemos, crecemos, desarrollamos profesionalmente y envejecemos y podemos acogernos a una jubilación. Los fondos generacionales lo que pretendían, en términos de su principio, es efectivamente tomar el ROP y las asignaciones de activos o las estrategias de inversiones que se encontraran y que asociarlas a ese ciclo de vida. Entonces, ¿qué significa eso? Que las personas más jóvenes o que estaban comenzando a trabajar son personas que podrían tomar algunos riesgos adicionales o más riesgos en su esquema de inversiones, y eso eventualmente le iba a redituar pues una mayor rentabilidad. Recordemos que a mayor riesgo, digamos, mayor rentabilidad. ¿Eso por qué? Porque son personas que les faltan 30 años para pensionarse, 40 años para pensionarse, y efectivamente si hay fluctuaciones o crisis como las del 2022 o como las que estamos viviendo nosotros actualmente, esas fluctuaciones y esos momentos de crisis los puedes recuperar más rápidamente o tener más tiempo para recuperarlos en el tiempo. Hay otro factor ahí importante, que es que al darle activos más que tienen más rentabilidad, pues evidentemente eso va a ir contribuyendo de mejor manera a su pensión. Poniéndolo en la otra esquina o en la otra punta, si usted es una persona que está cerca de pensionarse o ya está pensionado, el enfrentar estas fluctuaciones le queda por menos tiempo, digamos, para recuperar alguna situación de crisis que efectivamente se pueda generar, y eso lamentablemente se puede materializar en su pensión. Entonces eso es sencillo lo que Fondos Generacionales buscaba de tener un solo fondo, como actualmente tenemos, que es el ROP, ¿verdad? A tratar en el diseño que se generó, el diseño que planteó la Superintendencia de Pensiones, lo que buscaba era tener 4 fondos, A, B y C, donde los D eran los más jóvenes, nacidos después de 1990, y los A eran los más, o seríamos los más viejitos, los nacidos antes de 1969. Entonces, desde el principio, fondos generacionales es una buena idea. Y de hecho, yo le digo con toda transparencia, desde la asociación y nosotros, desde la operadora, en particular el caso mío de Popular, siempre hemos estado de acuerdo con que efectivamente una transición hacia fondos generacionales debe darse en este país. Y entonces, yo creo que eso... Perdón, adelante. Bueno, en principio son 1000 preguntas, pero hay una que sí me llama la atención, es que lo que está mostrando la decisión de aplazar la entrada en vigor de este sistema es que faltaban estudios. ¿Cómo es posible que con algo que es tan serio, tan complicado, tan sensible para la gente, se quiera aplicar sin tener estudios suficientes? Esa parte me da vueltas en la cabeza y digo, ¿cómo podemos hacer algo así? Aquí hay un tema que es importante mencionar. Digamos, yo creo que en principio, digamos, comenzando con lo que hablamos, yo creo que nadie podría haber gente, digamos, pero que la gran mayoría estamos de acuerdo con el principio de fondos generacionales. Ahora vos vas a aterrizar eso a una realidad costarricense. ¿Cómo o cuál es el diseño de fondos generacionales que más nos sirve a nosotros como país en estos momentos, ¿verdad? Y de acuerdo a nuestras características demográficas, de acuerdo a las características de nuestro mercado, de acuerdo a las restricciones que hay, si efectivamente nos sirven el diseño de 4 fondos o el diseño de más fondos. Digamos, esa era la discusión que efectivamente se hacía, y se hizo un planteamiento de 4 fondos, digamos, en este caso. En cuanto a la pregunta, entonces ahí
tenés que tener muchos estudios. ¿Estudios de qué tipo? Estudios de impacto. Digamos, estudios de impacto para entender o tener claridad si lo que nosotros estamos haciendo, de agarrar el drop y partirlo en 4 partes, reacomodando esos activos, puede llegar a tener impactos económicos. ¿En qué sentido puede llegar a tener impactos económicos? Y puede ser que una cubeta de a mí me falten dólares y tenga que ir a comprar dólares, o tenga que vender activos de más largo plazo, o tenga que comprar otros activos para conformar las características y el perfil que esa cubeta se genera. Entonces ahí hay una necesidad de estudios económicos, porque podríamos, y el señor presidente del Banco Central en su momento lo planteó, de la preocupación que él tenía sobre que esto pudiese impactar macroprecios en algún momento. Tiene que ver, tiene que ver con estudios, y tiene que ver con estudios que efectivamente determinen que lo que vos estás haciendo va a mejorar la tasa de reemplazo de la gente. Nada más aquí una precisión. Cuando hablamos de la tasa de reemplazo, estamos hablando de la pensión de las personas comparadas con el salario. Es decir, si tuviste una pensión de 50 colones y tu salario era de 100, tenés una tasa de reemplazo del 50%. Todo esto se hace para tratar de mejorarle a la gente la tasa de reemplazo. Entonces, como son análisis prospectivos o forward-looking, como decimos, de análisis hacia adelante, tenés que considerar muchas variables que consideran las restricciones del mercado local, del mercado internacional, para efectivamente tener eso. Lo que dice el CONACYT en su comunicado, ¿verdad? Me parece que no es que no habían estudios, sino que quisieran profundizar en estudios adicionales que efectivamente pudieran tener más claridad sobre variables como esta. Y yo doy mi opinión de una vez, digamos, esta es que con relación a este caso, uno respeta la decisión del Consejo, y en lo personal y desde la operadora, ya esto es más una opinión de la operadora, que también se comunicó en un comunicado de ACOP. Yo creo que si se determina que hacen falta más elementos para demostrar esto, yo creo que deberíamos de tomarnos el tiempo que corresponda, digamos, para efectivamente tener todos esos elementos. Claro, es que en principio, recuerden en el comunicado del superintendente, del señor Soleil, diciendo que, a ver, básicamente que todo estaba listo, que la implementación, que no había problemas con la implementación, y después se tener que reconocer que en realidad hay necesidad de ese análisis, de esa evaluación, como usted lo está diciendo, pues obviamente que a la gente puede quedar, bueno, entonces, ¿por qué quieren implementar algo que yo no sé si, entre otras cosas, el esquema similar que pueda estar operando en otros países, queramos copiar algo que están haciendo otros países y que les ha funcionado o no les ha funcionado, y que esas cosas las tenemos claras? Yo creo que ahí es importante 2 cosas, Eric. O sea, las operadoras, todas estábamos preparadas operativamente para entrar en el modelo de fondos generacionales. Hemos hecho un gran esfuerzo, digamos, para prepararnos en este caso. Y yo creo que eso da tranquilidad a la población, y sí establece cómo efectivamente hay un nivel de profesionalismo y de especialización en el cual nos desenvolvemos. Después, con relación entonces yo creo que también el superintendente, digamos, consideraba que efectivamente, operativamente, lo hemos presentado en informes ante la superintendencia, y él consideraba, de acuerdo a sus manifestaciones, que efectivamente se estaba o no se requerían más cosas. Pero vamos a ver, yo le reporto a la junta directiva, don Henry, sí, y yo voy con documentos a mi junta directiva, y yo pienso que lo que yo llevo a mi junta directiva ya es suficiente para tomar una decisión, pero a veces ya yo me tengo que devolver, ¿verdad? Porque no era, porque la junta directiva quería o necesitaba ver alguna cosa adicional. Yo entiendo lo que vos me estás preguntando, en el sentido que por qué pasan estas cosas, pero vieras que yo más bien lo tomo desde un punto de vista prospectivo y positivo. A mí me parece que si hay que estudiar más los temas, y hay un espacio para hacerlo, de cómo se tomó el acuerdo, yo creo que es importante. La reforma, vamos a ver, yo lo he dicho, esta reforma de fondos generacionales es la reforma social más importante que tiene este país en los últimos 24 años, ¿verdad? Desde que nació el ROP.
Y estoy hablando de la reforma de todo el sistema, ¿verdad? Recordemos que en Costa Rica tenemos un sistema multipilar, donde están los pilares básicos, está el ROP, que nosotros ya no podemos hablar de una sola pensión únicamente basada en IBM, sino que tenemos que hablar de una pensión basada en IBM, y en el ROP es una pensión conjunta de estados voluntarios. Pero esta reforma es tan importante que me parece a mí que cualquier decisión que se tome tiene que estar totalmente fundamental. Claro, aquí la reforma no se eliminó, digamos, la reforma simplemente me parece que está siendo sometida a un análisis más profundo de acuerdo a las necesidades que manifestó el Consejo. Bueno, eso es importante decirlo. No es que se esté descartando la reforma. La reforma viene en un año, pero viene. En un año o antes, digamos, bueno, yo esto de antes lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Digamos, en este caso, la reforma viene, ahí lo importante ahora es ver cuáles son esas necesidades, cuáles son esos análisis que efectivamente nos permitan a todos, porque aquí el objetivo final, y yo creo que por eso es tan importante, me parece, este programa y los medios y el papel que ustedes juegan en comunicar esto. ¿Por qué es tan importante? Porque es tan importante esto, porque vos lo dijiste al principio, aquí lo que estás haciendo es tomando decisiones con el futuro de la gente, eso es, con el futuro de su pensión. Y entonces, eso es fundamental tenerlo claro, que las decisiones tienen necesariamente que beneficiar a la masa de trabajadores costarricenses. Y digo una cosa más, Costa Rica, y yo creo que eso ya lo hemos hablado, o se ha hablado en este programa o en otro lado, eso es tan importante. ¿Por qué? Porque Costa Rica es un país que está envejeciendo. O sea, nuestra tasa de fecundidad es 1.3, cada vez vivimos más, gracias a Dios y a los sistemas de salud. Pero cada vez vamos a ir teniendo que ver cómo garantizamos la protección de esos adultos mayores, dentro de los cuales yo voy a incluir, porque todos vamos a incluir ahí. Entonces, estas decisiones para mí, don Henry, lo digo con toda transparencia, más allá de por qué esto y por qué lo otro, que ahí se tendrán que hacer los análisis y las investigaciones si corresponde, lo que sea. Pero más allá de eso, lo que hay que tener claridad es que tiene que salir algo que definitivamente sea todavía mejor de lo que efectivamente leo, don Roger, finalmente una frase en el editorial de hoy del diario Extra. La credibilidad de las instituciones encargadas de supervisar los fondos de pensiones está en juego y no es suficiente con una postergación de 12 meses sin respuestas contundentes a muchas de las preguntas que hemos dejado planteadas hoy. Así que, don Roger, ¿quedarán más preguntas? Una frase importante. Clave. No, don Enrique, por supuesto, son temas que hay que discutir. Yo sí creo que existe, yo creo en esto, yo creo que existe una conciencia clara de esto último que acabamos de decir. Y yo creo que existe sobrada capacidad técnica en este país, en las instituciones, en las operadoras, en los diferentes sectores sociales para sacar algo muy bueno de esto. Igual, agradecerle y siempre yo quedo a la disposición de ustedes. Sabemos que sí, don Roger. Y le agradecemos mucho que nos haya atendido. Feliz fin de semana. Bueno, igual que Dios los acompañe, que estén muy bien ustedes y todos los que nos ven y escuchen. Don Roger Porras es presidente de la Asociación de Operadoras de Pensiones.